Hay que pasar otra silla más para aquí. Pues eso, dame la silla, ya está. ¿Y esta silla quieres? Aquí me otra para allí, ¿será? Ah, no, aquí hay otro más. Pues ya haces ese. Pello, ese es Henry Oriona. Nino ahorra. Nino ahorra. Es José Ignacio. Mikro bat, jarri bat, ez dauka gehiago hori. Zu daukazu hor mikroa, Venga, etorri ona. Vale, va, ahora, venga. Falta de televisión en silla. Es que vamos. Miquel, sube. Ya está. ¿Dónde me hago? Ahí. José. Falta uno más. Falta de costumbre. A ver, que llevamos alguna silla por ahí enseguida. Ya os dejo yo una si queréis. Ellos no sé, ya está. Vale, ok. No, ahora es otra silla, ¿eh? Ahí falta otra más. Acatá. Ves tú, discutiendo por la silla. Si yo traigo la mía. A ver si cojo yo ahora aquí. No, da el micrófono. Ay, mierda, que me dejo las rodillas aquí. Os tenéis que mover uno más para allí. Ay. No reñir, ¿eh? Pello, pon orden. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El que tenéis en el punto número 15 va a ser el 14 y el 14 va a ser el 15. ¿Por qué?
Venga, barratsaldeon eta iraileko osoko bilkura honi hasiera emango diogu. Angel nahi duzunean. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta sesión plenaria. Como primer punto del orden del día tenemos aprobación si procede del acta de la sesión plenaria del día 21 de julio del 2021. ¿Alguna observación a la misma? Bien. ¿Votos a favor? EH Bildu. Bai, da gustatu dugu guztia. EAJ PNV. Galdera bat, hemen ez zegoen orden bat ipinita bozketak egiteko? Osa, hori adostu genuen pleno batean, ez da? Vale, claro, orain geden gaude. Bai, arrazoia duzu. Yo voy siguiendo, si no, Claro, ahora hay que dar el voto uno cada uno. Bai, handik, bai. Ni betiko me duda. Vale. Yo es que sigo con el orden que me han puesto. Vale, pues... Bueno, entonces, José Ignacio. Grupo Socialista. Sí. Agara. EAJ-PNV. EH Bildu. Bai. De acuerdo. Como segundo punto del orden del día es la cuenta de los decretos de alcaldía del mes de julio del 2021. Como tercer punto del orden del día es la cuenta de los decretos de alcaldía del mes de agosto del 2021. Como cuarto punto del orden del día es la cuenta del acta de la Junta de Gobierno Local de 14 de julio del 2021. Como quinto punto del orden del día es la cuenta del acta de la Junta de Gobierno Local de 21 de julio del 2021. Como sexto punto del orden del día es la cuenta del decreto de alcaldía referente al expediente 17/2021 de modificación de créditos del presupuesto municipal por la habilitación de créditos. Como séptimo punto del orden del día es la cuenta del decreto de alcaldía referente al expediente 18/2021 de modificación de créditos del presupuesto municipal por transferencia de créditos. Como octavo punto del orden del día es la cuenta del decreto de alcaldía referente al expediente 19/2021 de modificación de créditos del presupuesto municipal por transferencia de créditos. Como punto número 9 del orden del día es la cuenta del crédito de alcaldía referente al expediente 21/2021, o sea 21/2021 de modificación de créditos del presupuesto municipal por transferencia de créditos. Como punto número 10 del orden del día es la cuenta del informe de intervención sobre la sostenibilidad financiera en relación con la utilización durante el segundo trimestre del 2021 del remanente de tesorería para gastos generales obtenido en la liquidación del presupuesto municipal 2020 para financiar modificaciones presupuestarias. Y como punto número 11 del orden del día es la cuenta del estado de ejecución presupuestaria del segundo trimestre del 2021. Como punto número 12 del orden del día es aprobación si procede de la modificación de créditos del presupuesto municipal 20-2021 por crédito adicional. Bueno, en concreto, lo que se somete a votación es una modificación cuyo crédito en aumento es de un importe de 18.186,71 euros y la financiación para hacer frente a esos créditos de aumento es conforme al remanente de tesorería para gastos generales por el mismo importe. En consecuencia, se propone aprobar inicialmente la modificación presupuestaria por crédito adicional 20-2021 y, segundo, someter la presente modificación a exposición pública según lo dispuesto en el artículo 34.3 de la norma foral 10/2003 de 2 de diciembre presupuestaria de las entidades locales del territorio histórico de Vizcaya. ¿Una intervención? ¿A favor? Bueno, ¿no? Galdera bat. En este traspaso de dinero que se hace para el capítulo 1, ¿por qué no estaba previsto en el presupuesto y se tiene que hacer en este momento? No estaba previsto. Vale. Pues porque se dedica a hacer ahora. O sea, bueno, no sé, tampoco es... Nosotros, a ver, el tema este de la modificación de crédito 20, no me acuerdo qué número, 20, es por una cuestión que nosotros venimos desde que iniciamos la legislatura, ¿no? Nosotros, en la RPT de la Policía Municipal, cuando vinimos, pues había una RPT que era un suboficial, 2 agentes primeros y 16 agentes normales repartidos en 4 grupos.
Nosotros, bueno, cuando hablamos con el agente primero de Arrigorriaga, que hace labores de suboficial, hablamos también con responsables policiales de otros municipios, y todos achacaban o veían el defecto de que, por un lado, en los grupos no había un responsable, y luego se confundía las labores de suboficial con las de agente primero. Y bueno, pues nosotros acordamos con la Policía Municipal, acordamos en el comité de empresa que se celebró en abril, pues hacer esa modificación que en principio creemos que tiene pues 3 puntos fuertes, por lo menos, ¿eh? O sea, por un lado, nace de un acuerdo con la Policía Municipal y con el comité de empresa, se refuerzan las patrullas, o sea, la patrulla de calle, porque hay un responsable en cada una, o sea, al quien se le puede mandar y él mismo mandar a sus subordinados y pedirle responsabilidades. Y luego, en principio, no supone coste a largo plazo. O sea, a largo plazo en el futuro, porque ahora hay 1, 2 y 16, son 19 agentes, 19 personas, y luego en el futuro van a ser 17, 1, 4 y 12. Y en el tránsito, pues sí, como hay que hacer una comisión de servicios. Bueno, en el tránsito, o sea, tenemos que crear 2 plazas de agente primero y solamente podemos amortizar una de agente. Pues al crear 2 y no poder amortizar una, ahí sí hay que dotarla presupuestariamente, aunque eso no supone, o sea, esos 18.000 euros no se van a gastar. La pregunta es, ¿por qué se hace ahora? Pues porque se hace ahora. No, la pregunta es si se podía haber previsto en el presupuesto. Me imagino que sí, pero no, o sea, tampoco nos informaron, no nos informaron de que en el proceso había que crear 2 plazas de agente primero y solo se podía amortizar una de agente. O sea, no es... Es que ricasco. Estábamos con la votación. ¿Vais? Grupo Socialista. Agara. EAJPNV. Chivito primero. El orden de la... Como tengo aquí el cuadrante. No. Bueno, pues entonces, perdona, igual me equivoco otra vez, pero te procuraré estar atento. EH Bildu. Bye. EAJPNV. Bueno, ¿listo el resultado de la votación? Un poquito por justificar nuestra votación, ¿no? Creemos verdaderamente que es excesivo que de 17 agentes, 5 sean jefes. Es un 30%, ¿vale? Yo creo que es una cuestión organizativa y de calendario el que la gestión sea más práctica, con el número de agentes que tenemos, claro. Eso, ayer comentaste en la comisión informativa y yo fui donde Raúl y bueno, pues yo te argumenté ahí pues que bueno, con el organigrama que está en el papel, que tampoco es la realidad actual, porque la realidad actual es un agente primero que hace funciones de suboficial y 16 agentes. O sea, que es imposible. Bueno, y Raúl me ha hecho un informe, incluso me dijo que estaría, bueno, incluso igual invito a que a la Comisión de Recursos Humanos de octubre vaya. Digo que él no tiene ninguna pega en explicar. Pero él sigue diciendo, bueno, sí, y nosotros también, o sea, que es imposible con 2 agentes primero cubrir mañana, tarde y fines de semana. Y además es una cosa que es importante, porque nos lo han dicho todos los policías municipales, no solamente los de Arrigorriaga, o sea, que una cosa es ser tarea de suboficial y otra cosa es ser agente primero. O sea, no hay que... O
sea, las funciones son distintas. Y si hace labores de suboficial, no puede hacer las funciones de agente primero. Yo he estado mirando un poquitín los organigramas de las policías municipales de los ayuntamientos entre 10.000 y 20.000 habitantes de Vizcaya. No he podido conseguir todos porque pues, la página web del ayuntamiento pues, o no estaba o no he sabido buscar. Pero en Trápaga hay un suboficial, 3 agentes primeros, 12 agentes normales y un auxiliar administrativo. En Amorebieta hay un oficial jefe, un suboficial, 3 agentes primeros, 20 agentes y un auxiliar administrativo. En Ermua, un director de policía, un oficial jefe, un suboficial, 6 agentes primeros, 15 agentes normales y un auxiliar. En Munguía, un director de policía, un oficial jefe, un suboficial, 5 agentes primero, 23 agentes y 2 auxiliares. O sea, esto que proponemos hoy no creo que sea el final de lo que hay que hacer en la policía. Yo creo que será el primer paso. O sea, yo creo que hay que reforzar eso. ¿Qué más? Parkatu, Asier, zeozer komendatu nahi duzu? No. Ah, es que justo ikusi. No, es que no voy a aportar nada más. Creemos que un 30% de jefes es excesivo. En ninguno de los que me has dicho ese ratio llega al 30%. Bien, punto número 13 del orden del día es aprobación si procede de facturas de ejercicios anteriores por procedimiento de reconocimiento extrajudicial. En concreto es una factura de 459,80 referente a la inspección eléctrica de baja tensión del polideportivo. Entonces lo que se propone por parte de la comisión informativa es aprobar y abonar las facturas de ejercicios anteriores por procedimiento de reconocimiento extrajudicial señaladas con anterioridad y dar cuenta a la Hacienda Municipal. Bien. Noa. Grupo Socialista. Agana. Grupo de H. Bildu. Bai. Grupo de JPNV. Visto el resultado de la votación, ha sido aprobado el dictamen de la comisión informativa. Como punto número 14 del orden del día tenemos aprobación si procede de la propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Reborriana y de su organismo autónomo Euskaltel Municipal mediante la creación de 2 puestos de trabajo de agente primero o primera de la policía local y la amortización de un puesto de trabajo de agente de la policía local. Bien. La propuesta que se trae por parte de la comisión informativa sería aprobar inicialmente la creación y amortización de los puestos de trabajo que a continuación se indican. Sería la creación de 2 puestos de agente primero en los términos que constan en el expediente y segundo sería la amortización del puesto de trabajo de agente de policía local que también en los términos que os constan en el expediente. Asimismo se acuerda enumerar los puestos de trabajo que se crean en la relación de puestos de trabajo con los códigos de personal funcionario número 34 y 35. Asimismo se acuerda exponer el acuerdo al público en el boletín oficial de Vizcaya y en el tablón de anuncios en la página web del Ayuntamiento durante el plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio a efectos de que se pudiesen plantear reclamaciones por los interesados. Posteriormente, una vez transcurrido dicho plazo y en caso de no realizarse reclamaciones o una vez resueltas las mismas, mediante acuerdo expreso, el acuerdo inicial se elevará definitivo, publicándose a continuación el texto íntegro de la modificación de la plantilla orgánica y de la relación de puestos de trabajo en los términos que se ha señalado anteriormente. Y de ese traslado del acuerdo al área de la Secretaría de la Hacienda Municipal y a la representación del personal. Bai, Sonia? Galdera bat hizkuntza eskakizunari dagokionez. Zergatik jarriko zaio bigarren hizkuntza eskakizuna agente lehenari eta ez hirugarrena? Hau da, eskalan gora zoazen heinean, funtzioen aldetik eta arduren aldetik gorantza zoaz be bai, eta eskakizunetan be antzeraiz gertatu beharko litzateke, ezta? Bai. Horren atzean ibili ginen, eta saiatu izan gara, osea, eskuan izan dugu proposamen hori. Baina guk lanpostu horiek nahi ditugu kubritu edo bete barruko edo barne promozio baten bidez. Eta
ez daude perfil hori duen, jende nahikorik ez dago, eta horregatik esan genuen. Igual daudenek edo daukatenek ez dute, nik uste dut zeudela perfil hori zeukatenek, uste dute, eta dira 4 plaza. Eta orduan, igual horietatik, igual baten batek du nahi, eta orduan, plazak utzi gera ez daitezen horregatik izan dure. Baina, oinarrietan, bai jarraiko dugu hori, 3. perfil esatea hori merito bezala. Bai? Ja, Pello, baina meritu bezala jarriko duzu legeak behartzen zaituelako, ezuk nahi duzulako. Hori 87 dekretuak jartzen du. Baina ez da arrazoi bat esatea jende gutxi dagoela 3. perfilarekin, plaza horri, betiko utziko dozun plaza horri, dagokion baino perfil bat gutxiago ipintzeko. Iruditzen zait apurbete aitzakia dela oso ahula. Gainera esan dozu pertsona egon direla, 4 baino gehiago dira. Aurkezten diren, ez diren aurkezten ja, ematen du galdetegi bat egiten dozula aldez aurretik, segun nor aurkezten den, ipiniko dugu perfil hau edo bestea. Hori oso itxusia da. Euskararen irizpidea non geratzen da hor? Ze lekutan uzten dugu euskara? Pasemos a votar la propuesta de acuerdo de la Comisión Informativa. Grupo NOA. Grupo Socialista. Grupo Agara. Grupo EH Bildu. Grupo EAJ-PNV. Visto el resultado de votación, ha sido aprobado el dictamen de la Comisión Informativa. Vale, como punto número 15 del orden del día tenemos los expedientes. Aprobación si procede de la modificación de la plantilla orgánica del Ayuntamiento de Arrigorriaga y su organismo autónomo escolar municipal. En la propuesta que se trae por parte de la Comisión Informativa sería lo siguiente: aprobar inicialmente la modificación de la plantilla orgánica del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos de los consejos municipales en los términos que constan en el expediente, el cual se incluyen lo establecido en el punto anterior. Asimismo, se acuerda publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Vizcaya en el tablón de anuncios en la página web municipal durante el plazo de 15 días, contados a partir del siguiente al de su publicación, a efectos de que se pudiesen plantear reclamaciones por los interesados, elevándose a definitivo el acuerdo hasta entonces inicial y publicándose una vez transcurrido el referido plazo, y en todo caso una vez resueltas las reclamaciones que se hubiesen planteado. Listo, vaya. Ay, perdona. El Grupo NOA. El Grupo Socialista. Grupo Agara. Grupo EH Bildu. Grupo EAJ-PNV. Visto el resultado de la votación, ha sido aprobado el dictamen de la Comisión Informativa. Como punto número 16 del orden del día sería aprobación si procede de la corrección y oficialización en euskera del nombre de calles del municipio. Y en la propuesta que se trae por parte de la Comisión Informativa sería aprobar la corrección de las siguientes calles con las que constan en el expediente, y asimismo se propone aprobar la oficialización en euskera de determinadas calles que también constan en el expediente. Y como último punto del acuerdo sería el traslado del acuerdo al área de euskera para su conocimiento y efectos oportunos. Bueno, 2010ko martxoan, Arrigorriagako osoko bilkurak Euskaltzaindiaren irizpideetan oinarrituta, kaleen euskarazko idazkera zuzena eta arautua onartu zuen. 169/2019 dekretua, azaroaren 19koa, Euskadiko toki erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari buruzkoa, hizkuntza ofizialen erabilera arautzen du. 5. kapituluak udal toponimia eta bideetako eta zerbitzuetako seinaleen ingurukoa da.
Aintzat hartuz, dekretuak dioena, ohartu ginen 2010an onartu zen kale izendegian ez zirela izen batzuk agertzen. Beraz, kale izendegi osoa berraztertzeko beharra sortu zen. Jakin da Euskaltzaindiak Eudelekin gai horietan aholkularitza emateko hitzarmena sinaturik duela, Eudeli eskaera ofizialki egin genion Euskaltzaindiak burutu zezan lan honen gainbegiratzea. Ikusirik 2010an udalak kale izendegiko hainbat izen euskaraz onartu zituela, oraingo honetan irizpide berbera jarraitu beharko dela ulertzen da. Bueno, como decía, en marzo de 2010 el Pleno de Arrigorriaga, en base a los dictámenes de Euskaltzaindia, aprobó la redacción correcta y reglada en euskera de las calles. El decreto 179/2019 de 19 de noviembre sobre la normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las entidades locales de Euskadi regula el uso de las lenguas oficiales. El capítulo 5 se dedica a la toponimia municipal y a la señalización de caminos y servicios. Teniendo en cuenta lo que dice el decreto, nos dimos cuenta de que en el callejero que se aprobó en 2010 no aparecían algunos nombres. Surgió pues la necesidad de reconsiderar todo el callejero. Sabiendo que Euskaltzaindia tiene suscrito un convenio con Eudel para asesorar en estos temas, solicitamos oficialmente a Eudel que Euskaltzaindia llevara a cabo la supervisión de este trabajo. Y visto que en 2010 el Ayuntamiento aprobó varios nombres del callejero en euskera, se entiende que en esta ocasión habrá que seguir el mismo criterio. Pasemos a votar. Grupo Municipal NOA. Grupo Socialista. Abstención. Grupo Agara. EH Bildu. Bai. EAJ-PNV. Visto el resultado de la votación, ha sido aprobado el dictamen de la Comisión Informativa. Como punto número 17 del orden del día sería mociones de urgencia se las hubiera. ¿Alguna? Vale. Punto número 18 del orden del día. Ruegos y preguntas. Bai, bai, José Ignacio, nahi duzunean. Bueno, queríamos traer alguna queja que hemos tenido no por parte de uno ni de dos, sino de muchos vecinos últimamente, con respecto a cómo está el pueblo empapelado de carteles por todos los lados. Al comienzo de esta legislatura, recuerdo que se gastaron 48.000 euros en unos paneles informativos, por cierto, muy bonitos, que me parece que están geniales, no lo discuto, pero es que no se están usando, o al menos no se está haciendo respetar el uso de estos paneles. Nos consta que el pueblo está empapelado de arriba abajo. Vayas por donde vayas y mires por donde mires, hay carteles de asociaciones, de reivindicaciones, de todo tipo. Y, hombre, una de las cosas que más nos ha impactado es que muchos de los carteles que vemos tienen el logotipo de Ayuntamiento de Arrigorriaga y de asociaciones que son conocidas en el pueblo y bueno, registradas como tales. Entonces, pues hombre, en nombre de todos estos vecinos y nuestro propio, porque estamos igualmente de indignados viendo cómo está el pueblo, sí querríamos pedir que se haga un llamamiento para hacer respetar el uso de estos carteles y que se deje de pegar carteles por todos lados. Hay algunos sitios que de verdad es vergonzoso, vergonzoso. O sea, si hubiera cogido un listado de las agrupaciones y de los distintos entes que han podido colgar carteles, tendríamos aquí ahora mismo para leer una hora. Entonces, bueno, entiendo que en muchos sitios se utilizan y los veo que están bastante llenos, por cierto. Pero bueno, eso no implica que cada uno pueda pegar un cartel donde le dé la gana. Entiendo que deberíamos de intentar hacer respetar esto para que, ¿no?, las paredes y los escaparates y los lugares que estén un poco más limpios. Oso ondo, eskerrik asko. Bai, Argoitz. Bueno, en primer lugar, sí, también nos ha llegado a nosotros la queja y de hecho hay en muchos sitios que hay incluso folletos así informativos que llevan incluso 6 meses o más en diferentes puntos del pueblo. Bueno, en cuanto a... Yo quería hacer una pregunta sobre el suelo de la pasarela de Ollargan. Se ha vuelto a levantar a la entrada del túnel y no sé si le corresponde de nuevo a la empresa que lo colocó arreglarlo o ya le corre al ayuntamiento. Ya está arreglado y lo ha hecho la empresa.
Y luego otra, a partir de mañana, día 1, creo, se abren los vestuarios del polideportivo. Esto supone más zonas a limpiar, desinfectar, igual a más trabajo para el personal de limpieza, puesto que en las zonas comunes aún se debe de ser sumamente cuidadoso con las medidas de limpieza y desinfección de estas zonas. ¿Se ha planteado desde el equipo de gobierno aumentar la plantilla de limpieza del polideportivo? Lo que se le ha pedido a los responsables del polideportivo es eso, que junto con la empresa hagan un estudio de lo que va a suponer a partir de ahora para en base a ello tomar alguna decisión. Si se toma, te aviso. Os aviso, vamos. Ieltsu, bai? Eskerrik asko, Argoitz. Ieltsu nahi duzunean. Nada, a ver, comienza un nuevo curso con el edificio dedicado a la cultura cerrado, a cal y canto. Entonces no tenemos ni biblioteca nueva, ni sala de estudio nueva, ni nada. Son casi 2 años y medio de legislatura y la Kulturetxe está sin muebles. Entonces, pues queríamos recalcar que esto es una palabra incumplida tuya, en este caso, Maite, en concreto, que nos prometiste que en septiembre estaría funcionando. Y no quiero sonar irónico, porque me parece un tema bastante grave lo que se le está haciendo a los y las estudiantes de Arrigorriaga, con un edificio que se quedó prácticamente construido la legislatura anterior, pero a septiembre le quedan 4 horas. Parece que la juventud no sigue siendo una prioridad. Entonces, una pregunta: ¿cuándo va a poder alguien estudiar en la nueva Kulturetxe? Y por otro lado, que esto parece el día de la marmota, se prometió a la ciudadanía, y cito textualmente una nota de prensa del 26 de febrero, lleva años siendo una demanda y por fin se hará realidad. Los vecinos de Arrigorriaga con problemas de movilidad ya no tendrán que sufrir más las consecuencias de vivir a las afueras o en zonas altas de la localidad, porque se pondrá en marcha el servicio de Ausotaxi. Pues han pasado 7 meses desde el 26 de febrero de la noticia y se ve que ese por fin tampoco era cierto. Y además, en todo ese tiempo no parece que tengáis resuelto el problema que os planteábamos de que ningún taxi de Arrigorriaga está adaptado para el transporte en silla de ruedas. Entonces, otra pregunta: ¿cuándo va a implantarse por fin este servicio? Eskerrik asko. Bai, igual Kulturetxea dela eta Ieltsu komentatzean ikustu dut egindako batzorde guztietan Kulturetxe berrian izandako gorabera guztiak informatu egin ditugula, eta iraian hasteko ginela, noski, bai, ez du gogoratzen, baina igual aipatuko nuela, baina zorionez, adjudikazioa bere momentuan egin zen, ez da esan egon inongo errekurtsorik, eta errekurtsorik esan egon momentutik, momentu honetan gaur bertan bilera bat izan dugu, antolatzeko traslado guztia, eta espero dezagun, ez dute esango zine egingo dudala noski, zuek ni baino beto jakingo duzu administrazio barruan sortu daitezken azkenengo agian ez dara betetzen justo eguna, baina kronograma guztia eginda dagoela, egiteko traslado guztia, eta gabonetan Kulturetxe berri hori inauguratzen dela. Eta espero dut holan izatea. Eskerrik asko, Ieltsu. En relación al... Nada, respecto a la Casa de Cultura que me han preguntado, comentaros que, bueno, que creo que habéis sido testigos y os hemos comentado en todas las comisiones un poquito el devenir y todo lo que ha ocurrido con esta Casa de Cultura. Por fin, en septiembre ya, tras todos estos largos meses que hubo de recursos y de licitaciones, se adjudicó ya a la empresa. No hubo ningún recurso y a día de hoy en concreto, también llevamos ya días. Ha habido otra reunión para ya organizar todo el cronograma para hacer ya todo el traslado, y esperemos que si no hay ninguna Navidades se inaugure. ¿De acuerdo? Vale. Creo que di una explicación ya en la comisión informativa sobre este tema, pero es igual, la vuelvo a dar, no tengo ningún problema. En estos momentos, con el tema del Ausotaxi, existe un problema en la zona de Ausu, es que no existe ningún taxi en estos momentos que tenga su parada activa. 2 personas, o 2 de las personas taxistas, en concreto uno de aquí y otro de Abusur, estaban
de baja médica, el de Abusu se ha jubilado y todavía no ha podido vender su licencia. Entonces, el tema de Ausotaxi solo se podría hacer en la zona del casco, y eso es lo que estábamos esperando. Acabar el tema de las resoluciones, poder firmar convenio con taxistas, pero la zona de Abusu no podríamos cubrirla. En principio, con taxis que tengan parada en Abusu y que puedan ejercer esa zona. Estuvimos comentando también poder hacerlo con taxistas de Bilbo, pero necesitan hoja de ruta específica para poder movilizarse, o con taxistas de Basauri que necesitarían lo mismo. Eso es lo que se me ha trasladado por parte de un taxista. Y en principio estamos a la espera de poder resolver las dos zonas, o si no, se quedaría solo con una. O sea, de momento está indefinido el plazo. Lo digo porque hay que contestar a la gente que nos pregunta. Sí, pero ya lo contesté en la comisión, ¿eh? O sea, la misma respuesta que doy ahora la di en la comisión. En la zona de Abusu no se puede aplicar el proyecto de Ausotaxi porque no existe una persona taxista que pueda ejercer esa actividad. Bai, Sonia. Bai, otros años nos consta que se han sustituido, se han contratado oficiales para la brigada de obra durante el periodo vacacional. Este año, al parecer, solamente ha habido 2 personas que se han ocupado de la brigada. ¿Por qué no se ha contratado más personal durante el verano? Nos gustaría saber el motivo. Y luego, por otra parte, hemos visto que solamente hay 2 personas, que la tercera persona del SAC ya no está. ¿Cuándo se va a cubrir ese hueco? Con respecto a la persona del SAC, no sé si está de baja o no. Es la primera noticia que tengo, te responderé. Pues. Y con respecto a la brigada, en principio, con las... Vale, con respecto al cubrir las bajas de la brigada, en este año, como normalmente en este ayuntamiento no se pueden coger o no se deben de coger vacaciones durante el periodo de fiestas, este año lo que se han hecho es repartir, como no iba a haber fiestas, repartir esas vacaciones, con lo cual con 2 o 3 personas estaba cubierta. Luego estaba la baja de Gary que se ha alargado. Y respecto del SAC, que ahora ya sabes que está vacío, ¿que tenéis intención de cubrirlo o cómo vais a hacer? Bueno, pues respecto a la persona que de las 3 personas en este momento están 2, la tercera persona creo que se incorpora dentro de 3 semanas y lo estamos valorando. ¿Vale? Nos consta que a Arri Loralán se le está abonando el canon establecido en el contrato, pero la pregunta es, ¿está llevando a cabo todas las tareas que tenemos contratadas con la empresa, con Arri Loralán? Te daremos contestación en el siguiente pleno, ¿vale? Lo vamos a mirar y ya te contestaremos. Bai? Bai, beste kontutxo bat. Hemos visto que en el orden del día al final decidiste no incluir el tema relativo a la comunidad de vecinos de Santa Isabel, que estuvimos comentando en la comisión informativa, que por cierto pensábamos que el escrito era más reciente, pero el escrito es del 20 de abril y se nos ha dado conocimiento de ello en septiembre. Al final, ¿cuál ha sido el criterio o el motivo que has seguido para no incluir en el orden del día este tema? En principio no se tomó ninguna decisión y no se llevaba al pleno en sí para tomar al pleno, a la comisión para tomar una decisión, y en
en esa comisión hablábamos de que si se quiere llevar al Pleno para que el Pleno decida, primero habrá que crear unos criterios y formalizar algo en plan normativo, en plan regulador de participación ciudadana, que comentaba Ángel también, nos hablaba participación ciudadana, no, iniciativa ciudadana, de cómo que no había nada regulado. La diferencia entre lo que nos hablaba Ángel con la iniciativa ciudadana de lo que se presentó en su momento, a la solicitud del 52, creo que no tiene nada que ver o tiene otro fondo que se debe tratar y que se deben fijar unos criterios, pero para eso hay que trabajar porque se trata de hacer obras en titularidad privada de uso público, con lo cual hay que dejar unos criterios muy claros y muy marcados para que queden claros y se pueda saber qué es lo que se puede hacer o no desde el ayuntamiento, pero labor de todo el equipo político, no solo del equipo de gobierno, porque es que si no, si podríamos traer cualquier solicitud a pleno, de cualquier solicitud de comunidades o de lo que sea, podemos tener diferentes criterios a la hora de elegir. Entonces, lo que comentamos, que ciertamente no se llegó a un razonamiento fijo, pero sí que es cierto que cayó en debate. Yo no lo di por cerrado el debate. Hubo un debate y se dijo cómo se informaba a la comunidad, y a partir de ahí pues igual nos tenemos que poner a trabajar. No, por eso, como efectivamente tiene razón que dices que no se cerró nada, de hecho preguntó Ángel y decidimos entre todos, o sea, el orden del día es una competencia de alcaldía, luego la alcaldesa decidirá si lo va a incluir en el orden del día o no. Al no verlo, por eso hago la pregunta, porque entiendo que ha decidido que no lo mete en este orden del día por X motivo. Supongo que el motivo es que queréis preparar algo así, algo de iniciativas ciudadanas. Es más, que debemos preparar, vuelvo a trasladar. Bueno, ese es el motivo, ¿no? Vale. Hombre, es que sin criterios no podemos traer nada de esto al Pleno. Es que la decisión de un Pleno es la que va a decir cuándo consideramos titularidad privada y cuándo es de uso público. No, la pregunta es porque no se llegó a un arreglo y porque de primeras hay que trabajar, pero todo el equipo político. ¿Zer gehiago? Es una chorrada, pero entiendo que no se han comprado nuevas jardineras, y es que me da dolor de corazón en el centro del pueblo ver una maceta metida en una canasta, en el aro de una canasta, y lleva más de una semana. Por favor, quitarla, por favor. Vale. En el Gaueco, en la plaza del Gaueco. Sí, efectivamente, en el baloncesto viejo. Perdona, eso era por los de Arten Sukaldeak. Hicieron ahí un homenaje a alguna señora, en plan como obra artística teatral, y hay una foto de lo que habían organizado y se ha hecho alguna otra cosa pues más por el pueblo. Me parece muy bien. Yo también cuando hago fiestas en casa luego recojo. Pero que el motivo de la maceta no es por el tema de jardinería, sino ha sido por... Sí, hombre, joder, era un... Vale, jasota, eskerrik asko, Asier. Listo? Eskerrik asko. Eta datorren hilabetean berriro. Espero dugu hemen berriro elkartzea. Sí, claro.